Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo enfocado en gente nueva, ARs chiquitos o para los antiguos que diréis, Phil, yo tengo mi AR chiquito apadrinado. ¿Cómo le puedo resolver la experiencia en Genshin con un solo vídeo? Pues este es el vídeo para explicaros, no con consejos y sobre todo con nada repetido que he dicho en ningún otro vídeo, sino todo directamente cosas prácticas que podéis aplicar ahora mismo a vuestra cuenta, cómo potenciar una cuenta y llevarla al límite con minimísimos recursos, en lo que tenéis que enfocaros en el early mid de Genshin Impact. Pero si sois de los late que todavía no habéis pasado el abismo por cualquier razón, porque habéis sacado muchos personajes, porque no entendéis de todo el juego, cómo enfocaros en conseguir sobre todo la mayoría de recursos y la mayoría de protogemas, incluidas abismo y teatro, para luego poder hacer con ellas lo que os dé la gana y disfrutar. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo y recordad que solo por eso tenéis sorteo de bendición lunar gratis una vez al día por apoyar el canal de forma free to play y en todos los vídeos del resto del canal, del segundo canal y del resto de plataformas. Vamos con lo mínimo que necesitas para maximizar tu experiencia en Genshin Impact. Pues bien, vamos a empezar porque básicamente me voy a enfocar principalmente en personajes y en lo que necesitas como mínimo para que esos personajes hagan bien su trabajo. Si tienes una cuenta nueva o media o late, pero todavía no sabes cómo hacer frente a todos los retos porque te centras en 8000 cosas que no terminas de entender y no sacas el potencial a tu mona china favorita. Tremenda frase hecha, parece un anuncio de televisión. Se me olvidó decir que aproveche si estáis comiendo y bienvenidos invitados a los directos. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico y dejadme en los comentarios qué estáis comiendo o qué hacéis mientras veis el vídeo. Pues bien, empezamos. Muy fácil. Lo primero en lo que tenéis que centraros es en estos personajes. Una Kuki, Shinobu, C0, triple maestría con set de sueños áureos que está en relicario y con la espina de hierro. El daño de Hyperbloom sale del nivel del personaje y de la maestría de quien ejecuta la reacción, así que hay que subirla al 90 y potenciar al máximo su maestría. Siguiente punto. Bennett C1 como mínimo para que te cure a la bestia del bufo, con set de nobleza y si sois muy nuevos en cuentas nuevas, instructor con recarga en substats, con la corona en la ulti y con un arma que os dé ataque base alto de 4 estrellas, principalmente la forja de Sumeru, espada de madera, espada a una mano que te da 30 de recarga de energía y llegar a 200 de recarga para tener perma ulti en todos los equipos. Nada más. Siguiente, Xiangling. Esto es un poco más complicado, pero Xiangling requiere un poco más de cosas para hacer todo bien, pero intentar conseguir la C4 comprándola en la tienda, sacar el decatch de la pesca que es gratis y tenéis que intentar subir la ulti al 11 o 12, que con la C4 tenéis la ulti más 3. Ella requiere un poco más de equilibrar la proporción, el daño crítico, llegar a 200 de recarga y al menos 150 de maestría. Hay build de Xiangling que estará por aquí, pero este sería vuestro tercer objetivo a construir en cualquier cuenta para que esa cuenta pueda hacer todo lo que le dé la gana. Siguiente, Chevreuse. Chevreuse, a diferencia de los anteriores, es posible que cueste un poco más que salga, pero una vez tenéis C0 a Chevreuse, la lleváis nobleza, triple vida, con recarga en substat. Y si no tenéis el arma de evento de Chevreuse, simplemente el arma de la forja de Fontaine, que es como parecida, pero un poquito peor, y ya tenéis una Chevreuse súper bien construida para habilitar equipos de sobrecarga en cualquier combinación de Chevreuse. Otro Piro y 2 Electros para hacer destrozos en los abismos. Siguiente. Sakarosa. Este personaje sí que lo podéis comprar en la tienda, seguro tenéis una Sakarosa por ahí C0. Es interesante la C1 por la carga extra de la elemental y solo hay que sacar sombra verde, triple maestría y libro de sacrificios, y Sakarosa va a hacer todo lo que hace un Kazuha mientras no tenéis a Kazuha. Disclaimer, si tenéis Kazuha, quizá solo con construir Kazuha triple maestría sombra verde con recarga en substat tenéis suficiente. Siguiente. Centraos en 2 equipos nada más que os gusten mucho de vuestros 2 carries favoritos. Muchos de los que habéis entrado a Genshin hace poco tenéis un New Billet y una Mabuika. Así que centraros en algún tipo de electrocargados free to play de New Billet con, si tenéis Furina, pues Furina.
y junto a él Sakarosa, la triple maestría que os dije, y la propia Cookie triple maestría sirve para jugar con Neuvillette o una Fischl o algo así. Y si tenéis a Mabuika, os podéis centrar en Mabuika, Bennett, que lo habréis subido, y a partir de aquí, si no tenéis Xilonen o alguna otra cosa que combine, o Citlali y demás, podéis jugar Diona, Rosaria, la misma Sakarosa también se puede utilizar aquí, o podéis jugar incluso un monopiro de Mabuika con Bennett, Xiangling, Mabuika y un último personaje que ayude a maximizar las reacciones como la propia Sakarosa, aunque ahí bufaría la maestría, pero al menos mete el sombra verde. Así de fácil. Centraos en 2 equipos y una vez tengáis 2 equipos bien construidos, os centráis en el 9º, en el 10º, en el 11º personaje, pero sobre todo, no hagáis la de intentar construir 80 perchitas con artefactos sueltos, que sé que muchos tenéis a un personaje por ahí que tiene un casco que algún día dijisteis, bueno, este casco le viene bien, se lo pongo para si algún día lo subo. Si hacéis eso, es generar un desorden que seguramente pase, que tenéis ese personaje con 2-3 ítems sueltos durante años y no terminéis de equiparlo nunca y tampoco sabéis lo que tenéis ni cosas a medias. Siguiente. Este sí lo he repetido en muchos vídeos, pero en este vídeo lo necesitáis. Desequipar todo y reequiparlo. Por lo menos cuando lo veáis esta vez en este vídeo, os va a dar horas de juego y de diversión y vais a entreteneros muchos cuando reequipéis todo, pero sobre todo vais a aplicar el conocimiento adquirido nuevo sobre los personajes y al reaplicarlos os vais a dar cuenta, o sea, al reaplicar y reequipar todo vuestro equipo, os vais a dar cuenta que habéis mejorado muchísimo habiendo construido de nuevo a los personajes, dando prioridad a los personajes que más daño por rotación hacen. Y aquí me diréis, Phil, no has hablado de Xinkyu y no has hablado de algún carry 4 estrellas como Gaming. Xinkyu básicamente también estaría por aquí, si lo conseguís con C2 para el full uptime también sería un objetivo súper primordial con el resto de personajes que os he dicho, pero que es un poco más complicado porque sí requiere o un sacrificio R4 para arriba o una espada de Favonius R2, R3, muchos sacaréis a Furina, ya tendréis una Furina y un Xinkyu. Y sí que requiere, junto con el Favonius Sacrificio, que es 61 de recarga, llegar a 80, que no es muy difícil, y 70 de probabilidad, 100 de daño, que es más o menos sencillo. Y ya con todo eso, podéis armar un Hyperbloom junto con el Viajero Dendro, por ejemplo, o Colei, que es un personaje gratis, Xinkyu, Cookie, y tenéis un Hyperbloom para reventar todas las salas. Podéis jugar un Sobrecarga y jugáis Chevreuse, Xiangling, que la habéis subido, Cookie y un personaje electro adicional que os guste, tanto si es un 5 estrellas, una Jae, una Clorinde, lo que sea que os gustó y lo sacasteis, como si es una Fischl, que habéis subido a Fischl, que también es muy buena. Ya tenéis 2 equipos increíblemente poderosos que no comparten personajes ni elementos. Bueno, Cookie sí, pero podéis no poner a Cookie, jugar, no sé, Dori, con setos. Y Xiangling, Chevreuse en el sobrecarga. Luego, si tenéis Neuvillette Mabuika o Neuvillette Arlequino, que son los 3 mejores carries del juego, tenéis equipo para Arlequino porque el Bennett iría con Arlequino Mabuika y Neuvillette no hace falta jugar con Bennett. Y volvéis a tener 2 equipos increíblemente buenos si separáis uno con otro. Y lo mismo, intentar que los equipos de sobrecarga de Hyperbloom o de Neuvillette no usen a Bennett, los sobrecarga no hace falta, podéis jugar Chevreuse, Xiangling y 2 electros y así dejáis Bennett libre, porque no hay 2 Bennett, para el otro equipo, ya que el 80% de los mejores carries del juego funcionan con Bennett. Tanto si jugáis Kinnich, como si jugáis Mabuika, como si jugáis Arlequino, como si jugáis Gaming, como si jugáis Raiden, como si jugáis Jutao. Jutao puede ir sin Bennett si os gusta, como si jugáis infinidad de cosas, como Navia, que también va con Bennett, etc. Y ya solo con esto podéis llevar una cuenta al límite, jugar una cantidad increíble de equipos e incluso pensar en subir cosas por diversión, incluido Lan Yan, si la habéis sacado hace poco, que también es muy buena, y solo va sombra verde, triple ataque para el escudo y recarga en substats, y también puede hacer el puesto, por ejemplo, en el equipo de Arlequino de Kazuha, llevando un cazador de dragones. Así que solo con esto que os acabo de comentar en el vídeo, ya tenéis para pasarle un vídeo a vuestro AR chiquito y que pueda literalmente llegar a pisos muy altos del abismo en apenas AR 40 y poco, 50. Poquito más. Este es el vídeo muy resumido y muy express para que tengáis todo lo que creo que hace falta en una cuenta, en lo que hay que enfocarse para pasarse literalmente el abismo 12 de Genshin Impact y todos los bosses y acceder a todos los recursos con el mínimo tiempo de juego y el mínimo AR. Pasarle este vídeo a vuestro AR chiquito apadrinado o disfrutarlo si estáis empezando en Genshin Impact. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para que no me parece por
disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No seáis mini minis. Y chaito.